The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, Riviera girls. Bienvenido entonces a un nuevo Closing Bell, hoy día viernes 7 de diciembre, 15:40 de la tarde, ya a pocos minutos de que cierre nuevamente una nueva semana de la Bolsa de Estados Unidos y el mercado en general. Y lo primero que todo los quiero invitar a que se registren, si es que desean hacerlo, a nuestro workshop que será este próximo jueves 13 de diciembre, a las 7:15, 7:30 de la tarde, en Avenida Apoquindo 65, oficina 205 Las Condes, en donde vamos a estar revisando los principios básicos del análisis técnico, el price action, herramientas de análisis como las medias móviles, el RSI y el Fibonacci, y para todo esto, todos estos conceptos básicos y teoría, cómo poder interpretar el mercado, cómo poder aplicar estas herramientas, tanto el análisis técnico y obviamente la acción del precio, junto a estas herramientas de análisis para aumentar las probabilidades de acierto e identificar puntos de cambio en el mercado, que es lo más preciso que nosotros vamos a poder entregar dentro de nuestros servicios en GH Trading. Por supuesto que los beneficios que tiene esto es que logren entender a cabalidad más allá de la teoría, sino que cómo poder interpretar diferentes situaciones o cómo el mercado se comporta, cómo entender en qué fase se podría estar o el mercado se está desarrollando, como por ejemplo el entender cómo se podría nuevamente el mercado comportar frente a noticias macroeconómicas, frente a eventos, si es que la noticia se está desarrollando como el mercado, si es que se está comportando, si está actuando frente a esta noticia, o si es que lo va a hacer después, posteriormente, como bien digo, a estos eventos. Y eso es lo que uno tiene que ir identificando para no finalmente quedarse atrapado en posiciones durante mucho tiempo que ganan, pierden, y finalmente muy probablemente pierdan o los terminen sacando por un stop loss, sino que intentar buscar el punto preciso para entrar al mercado dentro de lo que sea el corto, mediano y largo plazo de acuerdo a la estrategia de la operación. Pues bien, los dejo entonces invitados, se pueden registrar en la página ghtrading.cl/workshop o lo van a poder encontrar en nuestro fanpage de Facebook también el evento, para que dejen sus datos, su correo electrónico y teléfono, para poder hacer entonces el envío de los detalles a pagar de este workshop el próximo 13 de diciembre. El próximo jueves entonces 13 de diciembre los dejo invitados a participar. Vámonos a revisar el mercado desde ya. Vamos a comenzar con la renta variable el día de hoy, algo muy breve, en donde hemos venido revisando nuevos descensos para el S&P, el DAX, el Dow Jones y el Nasdaq. Instrumentos que pierden a lo largo de este mes y sobre todo el S&P más de un 3% en el mes de diciembre, algo que no se veía por última vez, o bien que se vio por última vez el año 1987, el año 2000 y el año 2008. Obviamente esto llama la atención de todos los inversionistas, llama también las alertas o bien provoca alertas de pánico, sobre todo por una nueva crisis bursátil que se pueda llegar a dar, y esos son los escenarios que obviamente el mercado comienza a barajar. Pero lo más importante de todo esto es que el mercado, o bien el S&P, sigue respetando las zonas de resistencia y soportes que nosotros veníamos comentando semanas anteriores, tanto la zona de los 2.800 como una zona de resistencia y la zona de los 2.630, 2.620 puntos para la zona de soporte para el precio de la renta variable en Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto? Que el escenario de lateralidad se podría mantener durante todo lo que resta del año 2018, pensando en que ya no tenemos grandes intervenciones aparentemente con respecto a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que comienza a barajarse, y eso es lo que nos daba el salto positivo en la renta variable a comienzos de esta semana, no tan solo en Estados Unidos, sino que a lo largo del mundo. Pero tenemos distractores o bien un escenario negativo que resalta por las decisiones de la Reserva Federal y el comportamiento de la economía, los bonos a corto, mediano y largo plazo de Estados Unidos, que siguen entonces generando una presión o bien un temor en cuanto a la situación o bien el efecto que se haya provocado a raíz de la última crisis del 2008 en Estados Unidos y a lo largo del mundo. Es por esto que la curva de precios comienza a estrecharse, de alguna u otra forma estrecharse por un lado, a ampliarse por otro, y comienzan a aplanar algunos riesgos que son significativos y que podrían significar o bien traducirse en una nueva crisis bursátil y obviamente en una nueva crisis mundial.
Sin embargo, el precio todavía nos sigue dictando, como bien lo decíamos, un escenario de lateralidad entre los 2.800 y los 2.620 puntos aproximadamente, y mientras no deje o no pierda esta zona, deberíamos seguir siendo alcistas en la renta variable americana, solamente por el precio. ¿Por qué? Por la secuencia de máximos y mínimos decrecientes que el mercado dibuja a lo largo del tiempo, y eso es lo que uno tiene que tener en consideración. Nos pasamos a revisar un gráfico de una semana. Fíjense, la secuencia es clarísima: máximos y mínimos decrecientes que el precio ha venido registrando y que pasan a ser entonces un escenario positivo para el mercado. Esto quiere decir que mientras no pierda esta zona de soporte, el mercado sigue siendo alcista en el mediano plazo de acuerdo a esta secuencia, de acuerdo a estos mínimos que son crecientes en el tiempo. Ahora, si el mercado llega a perder esta zona, vamos a tener que enfocarnos entonces en otra línea de tendencia de largo plazo. Pero eso no significa que el mercado siga siendo o que se convierta en un mercado bajista, sino que todo lo contrario, es parte del ciclo que el mercado tiene que experimentar, un ciclo bajista dentro de una estructura alcista de largo plazo. Eso no quiere decir, repito, que nosotros tengamos que estar dilucidando o bien vaticinando descensos mucho más importantes que nos puedan llevar a lo mejor hacia estos niveles. Por el contrario, de hecho, creo que el crecimiento de Estados Unidos y obviamente el ritmo que ha tomado la economía, la primera economía del mundo, tienden a ser positivos en el largo plazo, y sin embargo, a pesar de tener contracciones o detractores en cuanto a las tasas de interés de Estados Unidos para ya el año 2019, el mercado debería asumir como un escenario de potencial lateralidad entre los máximos anteriormente alcanzados y por supuesto los mínimos recientes o bien los mínimos de este año 2018. Si vemos descensos mucho mayores, efectivamente vamos a tener oportunidades mucho más interesantes para seguir buscando posiciones de compra en el largo plazo para el S&P. Y es donde tanto esta zona de soporte, los niveles actuales, la zona de los 2.620, la línea de tendencia o muy próximo a estos niveles, o la zona de los 1.380, 1.400 puntos, vienen a ser puntos interesantes de cambios para el mercado, los cuales vamos a estar considerando en su minuto para llegar a buscar posiciones de compra si es que esto se llega a dar. Nosotros lo hemos comentado durante las últimas semanas, que la zona de soporte, la zona de los 2.620, es sin duda un escenario muy interesante para estar buscando largos en el precio, como por ejemplo la reacción positiva que se dio el día de ayer, antes del cierre de mercado. Y el día de hoy, fíjense, el mercado vuelve a precipitarse hacia la zona de mínimos, o bien donde cerraban las velas y donde comenzaban las nuevas velas positivas, pero al introducirnos y mirar un gráfico de menor temporalidad, nos vamos a percatar que si nosotros medimos el último impulso alcista, hay algunos niveles que parecen ser curiosos y obviamente interesantes, como por ejemplo el 61.8. El 61.8 envuelve los niveles actuales, mínimos anteriores, como el día de ayer, puntos de rechazo que el mercado logró, y también, si no me equivoco, el día miércoles, en donde dieron algunos puntos de inflexión y también zonas intermedias que el mercado ha venido logrando días anteriores o semanas anteriores. Por lo tanto, no sería nada de raro que el precio comience a dar un giro en torno a estos niveles y comencemos a ver lentamente una recuperación, incluso con testeo nuevamente hacia las zonas de mínimo, pero con la intención de venir a recuperar un escenario alcista, probablemente una consolidación en este sector, veamos a corto plazo, antes de buscar un rechazo o bien una zona de impulso alcista mucho mayor o más abultada, con mayor volumen. Por tanto, si uno se pregunta, o bien si nos ceñimos a las opciones, o bien a las posibilidades que se venían dando, o bien a las mismas indicaciones que estuvimos comentando, me parece prudente el comenzar a considerar posiciones de compra en torno a estos niveles de soporte, ya que eso es un soporte para el precio y es lo que veníamos o bien estuvimos esperando durante mucho tiempo. ¿Cuáles serían algunos de los márgenes a considerar en toda esta situación? Pensemos que si estamos largo o bien comenzando a entrar largo en este minuto, sin duda que en primera instancia nuestros niveles de stop deberían estar por debajo de los mínimos recientes. Pero al pensar en una posición un poco más de largo plazo, sin duda que nuestros niveles de stop deberían estar por debajo de este mínimo al menos de este mínimo, que fue el último mínimo alcanzado antes de venir a buscar toda la nueva extensión alcista y todo este impulso alcista para venir a buscar un nuevo máximo histórico en la renta variable en Estados Unidos. Es por eso que el stop entonces debería estar, vamos a considerar el nivel,
debería estar necesariamente por debajo de los 2.590 puntos, o sea, darle algunos puntos por debajo, y eso nos estaría dejando en torno a los 2.580, 2.570 puntos para darle un poco más de holgura. Incluso creo yo que los 2.570 sería algo interesante a estar revisando como un posible nivel de stop. ¿Cuáles serían nuestros niveles de take profit para esta transacción? Considerando una posición de mediano plazo, no algo inmediato a considerar. Primero que todo, por supuesto, los niveles de resistencia de inmediato en torno a los 2.800. Pero si nosotros proyectamos o consideramos que el escenario alcista podría tardarse un poco más de tiempo, el ir a buscar una transacción de largo plazo hacia la zona de los máximos alcanzados anteriormente, o bien máximos superiores hacia la zona de los 3.000, que es definitivamente nuestro objetivo, debería ser una situación como esta. Es por eso que siempre recordar que esta zona de riesgo no debe acumular más del 1 al 2% de riesgo en esta operación. Por eso es que es importante el controlar estas situaciones. El rango es bastante amplio de riesgo, al igual que el potencial retorno. O sea, estamos revisando una potencial operación de 1 a 4 aproximadamente, 1 a 5. Es una operación bastante idónea al considerar en cuanto a relaciones de riesgo-retorno. Pero lo importante es que este riesgo monetariamente no supere el 1 al 2% de su cuenta. Porque ya lo vemos, existe un riesgo en donde la semana incluso cierra en negativo, y ese cierre semanal incide o bien sugiere que existan mayores caídas. Esto podría entonces suponer que la próxima semana los descensos podrían continuar. Podríamos a lo mejor ver un testeo de estas zonas de mínimo, de los cierres o de los mínimos anteriores que el mercado tocó durante este año 2018, pero podríamos ver un cierre de semana por sobre la zona de los 2.600, 2.620 puntos aproximadamente, y eso nos dejaría en un potencial escenario de reversión y de búsqueda de un escenario alcista. Ahora, también no podemos dejar de contemplar o bien de considerar que si es que el mercado llega o bien está considerando la ruptura de esta línea de tendencia que marco con referencia en amarillo, se podría dar lo siguiente, de que el mercado efectivamente esté rompiendo la línea de tendencia durante las próximas semanas, haya un cambio en la dirección, dependiendo obviamente cómo sea el cierre, y lo que simplemente estemos viendo es un testeo de la línea de tendencia para continuar un escenario bajista que podría ser a lo mejor venir a buscar los mínimos ya antes alcanzados, o bien la línea de tendencia que el mercado viene dibujando en el largo plazo, y eso también obviamente puede ser algo a considerar durante las próximas semanas. Obviamente ya nos adentramos en la segunda semana del mes, y al adentrarnos en la segunda semana del mes, lo que nosotros vemos en definitiva para el mes de diciembre es un cierre negativo que estaría entonces hasta el minuto dejando atrás la potencial vela de cambio que nos dejaba el mes de noviembre, y eso entonces nos proyecta, o bien hasta el minuto nos obliga a pensar que el mercado debería seguir teniendo una presión bajista, al menos hasta esta zona de mínimo anteriormente alcanzado, una presión hacia estos niveles, o inclusive, como ya lo hemos comentado, hacia la línea de tendencia a largo plazo, que en reiteradas ocasiones lo hemos visto y lo estuvimos revisando hace algunos minutos atrás. Por tanto, es interesante el estar mirando cómo viene a cerrar el mes de noviembre, cómo viene a cerrar el mes de diciembre, y por supuesto los cierres semanales que tengamos por delante. No olvidar que el 18 y 19 de diciembre de este año vamos a conocer una nueva decisión de política monetaria en Estados Unidos, y eso podría incidir en el comportamiento de la renta variable, en donde ya se baraja que la Reserva Federal podría cambiar su tono para el año 2019 y cambiar un seco neutral hacia sus tasas de interés o a las tasas de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Otro dato interesante que podemos revisar de todo esto es la secuencia de máximos decrecientes que el RSI dibuja con respecto a los máximos crecientes que se viene mostrando en el precio. Esto quiere decir de una fuerte divergencia, o más que fuerte, una divergencia en relación al comportamiento del precio. Los máximos son crecientes para el precio, mientras que los máximos para el RSI son decrecientes. Eso habla de una vuelta, que la vuelta por lo general siempre tiende a buscar medias móviles, por lo general, o zonas de soporte importantes, y esa vuelta ya se viene dando tanto con el descenso del mes de octubre y los descensos que se vienen presentando el mes de diciembre hacia la zona de mínimo antes comentada. Por lo tanto, esta zona de soporte va a ser importante para la dirección que pueda tomar el mercado, la renta variable de Estados Unidos y por supuesto la renta variable mundial. Teniendo obviamente esto bajo o bien dentro del análisis, lo que nosotros podemos estar mirando es cuál va a ser el comportamiento o en definitiva la proyección para el DAX alemán.
veíamos el cierre del mes de noviembre, un cierre por sobre la línea o la media móvil exponencial de 50 periodos que sirve como un soporte para el precio, pero ya este mes de diciembre vemos un quiebre definitivo de esta media y con una presión de venta importante. Si bien durante algunas horas estuvimos viendo alguna potencial reversión o bien algún rebote en el precio del DAX alemán, ya vemos que la semana viene cerrando por completo en negativo y eso es lo que preocupa, de que en definitiva se estén quebrando líneas de tendencia y vengamos a buscar toda una zona de soporte, una contracción más que importante en la cotización de la renta variable en Alemania. Divergencias también existen, por ejemplo, en el DAX. Fíjense, los máximos en el DAX del RSI son decrecientes, mientras que los máximos del precio del DAX son crecientes. Es por eso que esto significa que podríamos ya estar considerando que la divergencia se aplicó, que el mercado alcanzó la media móvil exponencial y podríamos estar viendo un rebote, pero el rebote todavía no se da. Es por eso que ahora asumimos riesgos de que el mercado podría venir a buscar estas zonas de soporte. Ahora, ¿cuál es la señal más clara que nosotros tenemos para comenzar a buscar posiciones de compra? Ya lo hemos repetido y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. Esta secuencia bajista que dibuja el RSI. Si se llega a romper esta secuencia bajista que dibuja el RSI, como ustedes se van a dar cuenta, que lo hemos comentado, soy majadero en esto, podríamos estar considerando nuevamente un escenario alcista. Y eso entonces, o bien bajo la apreciación, o bien por lo general cómo se llega a comportar el precio y cómo lo refleja el RSI, el precio deberíamos ver, al menos deberíamos estar viendo un cierre durante la próxima semana, durante las próximas 2 semanas, deberíamos estar viendo un cierre por sobre estos niveles, o sea que el mercado en definitiva cierre el mes de diciembre por sobre la media móvil exponencial de 50 periodos para ver entonces un quiebre de esta secuencia bajista que el RSI dibuja y comenzar a buscar entonces escenarios de compra durante los primeros días del año 2019. Mientras tanto, nos mantenemos al margen, vemos que la potencial divergencia que estuvimos revisando también en zonas de mínimos para el RSI no se comienza a cumplir, sino que se agudiza una secuencia de mínimos decrecientes en el precio del DAX alemán, por lo tanto totalmente descartado el comenzar a buscar posiciones de compra en el índice alemán. Ahora, ¿hasta dónde creemos que podrían llegar las ventas? Sin duda que serían hacia los mínimos anteriores antes de alcanzar estos impulsos a buscar nuevos máximos históricos como lo fue esta zona o esta zona, que sería entonces estos niveles, serían los soportes o el próximo soporte importante para el DAX alemán. Y al trazar un campo o bien una zona en la cual nosotros estaríamos considerando esta zona de soporte, por supuesto que resaltan algunos niveles interesantes, en donde estaría la zona de los 10.200, 10.350, 10.400 puntos, o sea, un diferencial de 200 puntos para estar considerando. Unos segundos y continuamos con el seminario. Pues bien, volvemos entonces con la revisión del closing bell. Ya tenemos clara entonces la figura para el DAX, cuáles son las posibles direcciones que pueda tomar dentro de los próximos días, sobre todo con la presión bajista, el S&P que sigue presionando hacia la zona de mínimos como ustedes pueden ver, y nos pasamos a ver rápidamente los emergentes que al igual que estos vienen respondiendo ante la presión del mercado. Ya lo habíamos definido para el índice o bien para el ETF de Chile, una zona de lateralidad que vamos a estar esperando llegue a ser rota durante los primeros días del año, durante los primeros meses del año 2019, sobre todo cuando el mercado tienda a romper esta media móvil exponencial de 50 periodos y retorne en un impulso alcista. El precio ha logrado una exposición o bien un impulso alcista. La contracción se da hacia niveles Fibonacci, hacia el 50% en los niveles actuales, no pierde esta zona en una zona de lateralidad. Es por eso que cualquier ruptura por sobre este nivel estaría brindándonos un potencial escenario alcista, ya sea hacia los máximos alcanzados durante el año 2017, sobre todo con el entusiasmo que existía en el mercado por las elecciones presidenciales, y que si esto, obviamente, si el gobierno responde a las expectativas del mercado, no sería nada de raro ver a el ETF de Chile en torno a los 56,60 o los $56 aproximadamente, inclusive valores superiores que estaríamos hablando en torno a los 60 en el mediano y largo plazo. En el caso de los emergentes, situación similar, un escenario de lateralidad que ya veníamos revisando, viendo un potencial impulso, rupturas de líneas de tendencia de forma anticipada que veíamos el día lunes, pero ya la contracción o el cierre negativo de esta semana nos dice o bien nos involucra y nos deja claro que no sería fácil para que el mercado venga a buscar las zonas de máximos anteriormente registradas. Es por eso que nos mantenemos muy atentos bien a estar revisando la evolución de la renta variable y por supuesto cómo el mercado va digiriendo las noticias y cómo también estas se vienen entregando durante los próximos días.
En el caso de las divisas, y ya con esto vamos a ir finalizando el reporte de esta semana, me parece que es interesante el estar mirando el dólar canadiense. Esta jornada de día viernes 7 de diciembre se presentaron cifras para Canadá y obviamente para Estados Unidos en cuanto al empleo. Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos cayeron por debajo de las expectativas del mercado. La tasa de desempleo se mantiene en un 3,7%, mientras que la tasa de participación laboral responde a las cifras anteriores, un 62,9%. Ahora, lo interesante es que los ingresos medios por hora correspondientes al mes de noviembre cayeron con respecto a las expectativas del mercado hasta un 0,2%. Y por otro lado, el reporte anterior se corrigió hasta un 0,1%. Eso habla entonces de que la presión inflacionaria que pueda tener entonces la Reserva Federal de Estados Unidos para seguir subiendo tasas de interés o bien responder al apetito que el mercado o bien a las expectativas que se tenían durante gran parte del año 2018 para seguir revisando alzas de tasas durante el próximo año, parecerían no ser las correctas, y es por eso que la Reserva Federal podría dar un tono un poco más preocupante, o no sé si preocupante, pero poner un poco de paño frío a estas decisiones de tasa de interés, o bien solamente una, pero ya para finalizar el próximo año, considerando obviamente la evolución del mercado, cómo también vaya a impactar la guerra comercial en el desarrollo del mundo y por supuesto de su propia economía. En el cambio Canadá, el cambio de empleo aumentó hasta 94,1 mil nuevos puestos por sobre las expectativas del mercado. La tasa de desempleo cayó hasta un 5,6% desde un 5,8%, y la tasa de participación aumentó a 65,4%. La evolución del empleo, tiempo por hora parcial, aumentaron, cifras que son interesantes a considerar, y por supuesto también los ingresos medios por hora comienzan a ser un aliciente a que Canadá resalte o bien demuestre finalmente lo que ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Es por eso que en el análisis o bien en el seminario de la semana pasada, si no mal recuerdo, o en el Watchlist Premium, que tienen acceso solamente de forma exclusiva a nuestros usuarios Premium, estuvimos revisando algunos niveles interesantes para el canadiense, y es como la línea de tendencia, o bien estuvimos proyectando una búsqueda hacia la línea de tendencia bajista que no se dibuja claramente en gráficos semanales, pero sí lo hace en un gráfico mensual, como ustedes se van a poder dar cuenta. Fíjense cómo se trazan desde este máximo hasta este máximo recientemente alcanzado, un escenario bajista. Ahora, también ayuda el nuevo recorte que han estipulado los miembros OPEP con ayuda de Rusia para ver un fortalecimiento o una recuperación en los valores del crudo a nivel internacional, y eso obviamente ustedes bien saben que le afecta de forma positiva a Canadá como un principal exportador de petróleo, correspondiendo a un 24% de su Producto Interno Bruto, y es como finalmente se debería ver parcialmente, o bien el canadiense debería responder a estos buenos augurios que el petróleo ha traído durante los últimos 2 años, y por supuesto qué es lo que podría hacer durante la primera mitad del 2019. Respondiendo a esta línea de tendencia, es por lo que hemos considerado una posición de largo plazo para el canadiense, en donde estamos buscando un descenso que active de forma definitiva una potencial zona de doble techo, que sería la siguiente. Esta zona, para un gráfico mensual con un neckline en torno a este nivel, como ustedes se pueden percatar, y un primer objetivo, por supuesto, que estarían las medias móviles, en primera instancia como detractores en este impulso bajista, zonas de soporte en este rango azul que ustedes van a ver, y por supuesto que estas zonas de mínimos, tanto estos mínimos como estas mechas por acá y mínimos anteriores, van a ser objetivos a considerar en todo un potencial descenso que pueda tener el canadiense durante los próximos meses, recordando que por supuesto la secuencia de máximos decrecientes y mínimos que son ligeramente decrecientes en el último tiempo tienden a ayudar. Ahora, se podría estar dibujando o configurando un escenario también muy interesante en el largo plazo, en donde esta figura de zonas de soporte junto a esta figura de máximos decrecientes que el mercado tiende a mostrar, podrían estar dibujando entonces una figura tipo bandera, un triángulo rectángulo que se esté desarrollando de esta forma, para considerar entonces una ruptura en el futuro y veamos un dólar mucho más fuerte, de acuerdo también a las mismas expectativas que nosotros hemos planteado para el largo plazo en el caso del dólar a nivel internacional, o algo que obviamente no va a ocurrir durante el año 2019 ni durante el año 2020, sino que ya es algo que podríamos estar estimando para el año 2022, incluso entre el 2022 y 2020 aproximadamente.
Ahora, considerar este reto que presenta el mercado, al revisar, por supuesto, gráficos de menor temporalidad, las líneas de tendencia se mantienen intactas como nosotros lo habíamos comentado con anterioridad. No vemos cambios o bien rupturas de esta secuencia de máximos y mínimos crecientes que se dibujan. Algunas presiones por buscar una ruptura de estos niveles, incluso fíjense cómo se vienen respetando las zonas de máximo, pero ya deja en claro que el cierre semanal que presenta el mercado o bien el precio del dólar americano frente al dólar canadiense tiende a sugerir, por supuesto, ya un cambio en la hoja de ruta que este podría tener. Divergencias, por supuesto, que también comienzan a existir en gráficos diarios. Fíjense, tenemos una secuencia de máximos decrecientes en el valor del RSI. Vamos a dibujarlo por acá, lo vamos a marcar, secuencia de máximos decrecientes en el RSI, mientras que el mercado ha venido dibujando solamente máximos que son crecientes a partir de toda esta zona, o sea, divergencias clarísimas con respecto a lo que podría estar haciendo el mercado o las contracciones que podría estar presentando. Ya hubieron intenciones de venir a buscar la media móvil, los cuales fueron rechazadas rápidamente, pero ya estos datos que se vienen estrenando pueden ser también un aliciente para considerar una caída mucho más agresiva en el comportamiento del precio durante las próximas jornadas y obviamente semanas. Ahora, lo más importante que considero para esta semana es que el precio no logra cerrar por sobre los máximos anteriores. Hay una contracción importante a lo largo de estos últimos días. Las secuencias a nivel semanal también son divergentes con respecto al comportamiento del RSI y eso ya es obviamente una situación muy importante. Al revisar gráficos de menor temporalidad, la caída es interesantísima. Hay descensos que podríamos nosotros estar estipulando como la típica figura que siempre intento buscar, como una formación de tipo hombro, cabeza, hombro, que podríamos estar considerando, por lo que cualquier recuperación que pueda dar el canadiense hacia estas zonas de máximo, toda esta franja de máximo, me parece muy limitada y es donde podría darse la vuelta al precio y venir a buscar un quiebre o bien una búsqueda hacia estos mínimos que ya comienzan a ser mínimos que son decrecientes. Fíjense, este mínimo es menor que este anterior, si bien esto obviamente puede ser un momento intermedio, a falta por desarrollar, esto es simplemente un rebote a la reacción bajista. Creo que esta secuencia de mínimos que es decreciente va a ser importante para considerar cuál vaya a ser el desempeño que pueda tener el mercado, sobre todo cuando hayan quiebres por debajo de la zona de los 1.3130, que es esta franja en rojo que podemos ver ustedes en pantalla o bien esta línea en azul. Va a ser importante para considerar cuál puede ser el movimiento o el desplazamiento que el mercado pueda estar presentando. En el caso del australiano frente al neozelandés, que es otro instrumento que lo comentamos en el chat de traders que tienen los usuarios premium acceso, vamos a hacer un análisis bastante a grandes rasgos para solamente que los usuarios premium tengan acceso a un análisis mucho más acucioso, pero en resumidas cuentas ustedes van a poder percatarse que tenemos una situación de un triángulo rectángulo que comienza, una figura de banderín que comienza a ser vulnerada. ¿Cuáles serían las proyecciones de todo esto? En definitiva, el caer el mercado hace la figura, rompe y deberíamos seguir viendo un escenario bajista a favor del neozelandés frente al australiano en el mercado. Fíjense cómo el RSI ya anticipaba este movimiento, se lo comentaba yo en su momento a uno de los usuarios premium que tenía posiciones de compra o al menos por lo que recuerdo estaba buscando posiciones de compra en torno a estas zonas de soporte que el mercado venía dibujando. Yo le decía, cuidado que el RSI adelanta ya un potencial cambio, eso es lo que hace el RSI, adelantar muchos movimientos, pero en definitiva siempre hay que estar mirando qué es lo que hace el precio. En definitiva, el mercado logra romper o hasta el minuto está rompiendo una línea de tendencia importante y es donde se podría estar proyectando un descenso hacia mínimos anteriormente registrados, que es toda esta franja, a estos mínimos obviamente, y por supuesto las extensiones más claras que serían de acuerdo a las proyecciones, una proyección por ejemplo Fibonacci, que si lo tiramos desde los mínimos hasta el máximo, del máximo al mínimo, deberíamos estar viendo descensos hacia esta zona, el 61,8, y por supuesto que al revisar un valor mucho más abajo deberíamos estar viendo un valor en torno a un 100%. Eso obviamente de acuerdo a proyecciones Fibonacci, pero algo que por el minuto no hace calzar con respecto al comportamiento de ambas economías. Simplemente vemos hasta el minuto un descenso hacia esta zona de mínimo, que sería el objetivo más claro a considerar, y hacia esta zona para estar obviamente revisando una posición de venta dentro de la próxima semana. Esta idea va a ser considerada en el Watchlist Premium el día martes. Vamos a esperar obviamente que tenga un mayor desarrollo
el comportamiento del australiano y neozelandés para encontrar, por supuesto, cuáles son los niveles más interesantes a considerar, sobre todo por las velas de cambio que nos deja el mercado el día de hoy, o una potencial vela de cambio que podría estar mostrando cierta cuota de recuperación en el corto plazo. Y a eso, obviamente, lo que nosotros podemos ver rápidamente son líneas de tendencia bajista que podrían estar marcando la pauta dentro de las próximas semanas, y por supuesto que ya obviamente ahí el ojo un poco más acucioso podría estar jugando un rol fundamental en la decisión de este posible trade. Fíjense cómo el mercado acumula fuerza o bien está dando ahí una corrección, un rebote en tipo zigzag, mínimos y máximos crecientes para el precio, que podrían venir a buscar la media móvil, y esa va a ser la última pista que vamos a dar con respecto a una potencial situación, o bien cuál va a ser la idea del australiano neozelandés. Rápidamente, antes de despedirnos, obviamente una actualización del dólar frente al peso chileno, obviamente interesante a considerar. El día de hoy cierra en torno a los 674 pesos por dólar, rechazando nuevamente las zonas de máximos. Hay obviamente una recuperación en el corto plazo a favor del dólar americano durante esta semana, a pesar obviamente de las noticias que se conocían durante el fin de semana pasado, con esta tregua entre Estados Unidos y China, que la hemos comentado ya en reiteradas ocasiones. Y aquí es donde nos preocupa un poco la situación, cómo viene cerrando el día, y por supuesto cómo la media móvil comienza a actuar como un soporte inmediato para el precio. Eso podría estar dando cuenta que se podría dar una nueva recuperación hacia la zona de los 600, por sobre los 680 pesos, que era el segundo punto de inflexión, pero sin duda que la secuencia o bien esta zona de resistencia también aplica de forma muy interesante, y es como al pasar a revisar un gráfico semanal, el cierre o bien la presión alcista sugiere una zona de lateralidad. Por supuesto que tanto toda esta zona de indecisión que el mercado viene mostrando es una zona de lateralidad que podríamos estar viendo para el tipo de cambio entre los 676 y 675 pesos por dólar y los 665 aproximadamente, o sea, un diferencial de 10 pesos que podríamos estar barajando para los próximos 5 días de transacción. Es lo que hemos comentado en la radio. Recordemos que los días martes tenemos participación en una radio, en radio. Para aquellos que nos quieran escuchar todos los martes a las 9 de la mañana, me pueden escribir al correo electrónico renato.campos y les daré entonces las indicaciones. Y por supuesto ya nos estaremos encontrando la próxima semana en un nuevo Closing Bell, y por supuesto a los usuarios premium nos vemos el día martes a las 10 de la mañana, como es puntual, en el Watchlist Premium para estar revisando las ideas de la semana. Nos vemos, o cualquier duda que puedan tener me escriben a través del chat de traders privado que tienen los usuarios, y aquellos que no, me pueden hacer llegar sus consultas al correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl. No olviden registrarse o bien suscribirse al workshop de este próximo jueves 13 de diciembre, en donde vamos a estar realizando un taller práctico del análisis técnico y de price action para que puedan entender realmente cómo el mercado, cómo podemos interpretar el mercado, cómo se interpreta el precio, cómo poder entonces también aumentar las probabilidades de acierto en nuestro trade, y por supuesto cómo crear ideas de trading tanto de corto como mediano, y por supuesto inversiones de largo plazo para todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por participar de este nuevo Closing Bell. Nos estamos viendo el próximo viernes, como es habitual, a las 3:30 de la tarde, junto a GH Trading.